Isaac Newton, el genio británico que explicó el movimiento y la gravedad. Isaac Newton fue un famoso físico y matemático inglés, conocido sobre todo por inventar el cálculo moderno y por las teorías fundamentales sobre la gravedad que expuso en Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, considerado por muchos el libro de física más influyente jamás escrito. Y lo que es más importante, Newton contribuyó a que el enfoque científico dominante en la época pasara de la inquisición cualitativa al análisis cuantitativo. Newton se ha convertido en un nombre familiar, asociado sobre todo al mito de la manzana. Según cuenta la historia, se inspiró para explorar la gravedad al observar la dirección que tomó una manzana al caer después de golpearle la cabeza. Aunque los detalles de esta historia son controvertidos, no lo son las contribuciones fundamentales de Newton a los campos de las matemáticas, la astrología, la física y la... Comprender su influencia y el papel de Newton en la transformación de la naturaleza de la investigación científica es esencial para entender la historia de la ciencia actual. La mejor y más segura manera de filosofar parece ser: primero, investigar diligentemente las propiedades de las cosas y establecer esas propiedades por experiencias, experimentos, y luego proceder lentamente a hipótesis para la explicación de ellas. Porque las hipótesis solo deben emplearse para explicar las propiedades de las cosas, pero no para determinarlas, a menos que puedan proporcionar experimentos. Isaac Newton en una carta a Gaston Pardis, jesuita francés. 3 leyes del movimiento y teoría de la gravedad. Explicación matemática del movimiento de los objetos. En 1687, Newton publicó Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o Principia, como se conoce más combinado. Principia contiene sus teorías del movimiento y de la gravedad. Las 3 leyes del movimiento de Newton son: todo objeto permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que lo perturbe una fuerza externa. Un coche, por ejemplo, se detiene cuando choca contra un árbol, pero los objetos y las personas que viajan en él siguen moviéndose hasta que chocan contra una fuerza externa, como un airbag. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto explica por qué un coche con un motor más grande que produce más fuerza será más rápido que otro con un motor menos potente. También explica por qué un coche más pesado necesita más fuerza para desplazarse a la misma velocidad que uno más ligero. Para cada acción, existe una reacción igual y opuesta. Por ejemplo, un cohete produce una fuerza hacia atrás mediante la expulsión de gas. Esto lo impulsa hacia arriba. Estas leyes se descubrieron como parte del estudio más amplio de la gravedad realizado por Newton, que culminó en su teoría de la gravitación universal. Según esta teoría, la gravedad es una fuerza universal y predecible que actúa sobre toda la materia. Además, es función tanto de la masa como de la distancia. Newton creía que la gravedad era como sigue: las partículas de materia atraen a otras partículas con una fuerza que es proporcional a sus masas, mientras que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre ellas. Newton fue el primero en considerar la gravedad y el movimiento de esta manera. Sin embargo, recibió cierta ayuda. Al principio, Newton solo había aplicado su concepción de la gravedad y el movimiento a los fenómenos que había observado en la Tierra. Pero en 1679, otro científico inglés llamado Robert Hooke le sugirió que aplicara sus teorías al movimiento planetario. Newton pasó a utilizar su concepción de la gravedad y el movimiento para comprender la forma en que orbitan los planetas. También le permitió calcular las masas de los planetas y cómo la atracción gravitatoria del Sol crea las mareas en la Tierra. El marco teórico de Newton constituyó la base de la mecánica clásica, el estudio de cómo se mueven los objetos, hasta que Albert Einstein desarrolló su teoría de la relatividad general. Las leyes del movimiento de Newton se siguen utilizando hoy en día para calcular y describir el movimiento de muchos fenómenos físicos. Además, para ayudar a explicar sus teorías del movimiento y la gravedad, Newton creó una nueva forma de matemáticas que llamó fluxiones.
hoy en día se denomina cálculo, y desde entonces ha sido de gran valor para ingenieros, científicos y matemáticos. Al combinar sus teorías del movimiento y la gravedad con el cálculo, Newton ofreció una explicación cualitativa unificada de diversos fenómenos físicos. Además, los rigurosos métodos de prueba e información indicativa que Newton empleó en Principia emitió un nuevo listado para el análisis científico. Las aportaciones sustantivas y metodológicas de Newton hicieron más preciso el método científico, además de ayudarnos a comprender el mundo físico que nos rodea. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, salvo en la medida en que se ve obligado a cambiar de estado por fuerzas impresas. Isaac Newton, en su libro Los Principia, Principios matemáticos de la filosofía natural. Yo, el telescopio reflector, un instrumento para ver a distancia. Newton no fue el primero en inventar el telescopio, pero sí el primero en construir un telescopio reflector, el que utilizamos hoy en día. Antes de Newton, los telescopios refractores eran la norma. Utilizamos lentes de cristal para cambiar la dirección de la luz, es decir, la refracción con el fin de aumentar la visión. Los telescopios refractores tienen varios inconvenientes, uno de los cuales es una zona de color borroso que suele rodear el objeto enfocado. En lugar de utilizar lentes reflectantes de cristal, el telescopio de Newton utilizaba lentes espejadas que reflejaban una imagen ampliada al ojo. Como solo tenía que utilizar un pequeño espejo para hacer rebotar la imagen, en lugar de varios filtros de cristal, Newton pudo construir un telescopio mucho más pequeño y práctico que evitaba el halo de distorsión cromática que afectaba a los telescopios refractores. Su primer modelo medía 15 centímetros y podía aumentar los objetos 40 veces. Los telescopios de refracción de la época solían ser menos potentes y 10 veces más grandes. Si he hecho algún servicio al público de esta manera, no se debe más que a la industria y a un pensamiento. Al paciente. Isaac Newton en una carta al teólogo inglés Richard Bentley. Newton desarrolló el telescopio para estudiar la óptica y establecer una teoría de la luz. Sin embargo, los telescopios newtonianos, como se les suele llamar, siguen siendo muy utilizados hoy en día. Su diseño, relativamente sencillo, ha contribuido a reducir el coste de los telescopios, haciéndolos más accesibles al público. La invención del telescopio reflector de Newton ha ayudado a los científicos de todo tipo a observar fenómenos desde lejos. Esta capacidad ha tenido un impacto especialmente profundo en la toma de decisiones en los campos de la astrología y la zoología. Biografía histórica. Newton nació en la localidad inglesa de Woolsthorpe en 1642. Su familia tenía una granja y su madre le sacó de la escuela primaria a los 12 años para que trabajara en ella. A Newton no le gustaba la agricultura y acabó regresando a la escuela para terminar sus estudios. Animado por su padrastro, Newton se matriculó en un programa de trabajo y estudio en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde sirvió mesas y limpió las habitaciones de la residencia para cubrir sus gastos. He presentado principios de filosofía que, sin embargo, no son filosóficos, sino estrictamente matemáticos, es decir, aquellos en los que se puede basar el estudio de la filosofía. Estos principios son las leyes y condiciones de los movimientos y de las fuerzas, que se relacionan especialmente con la filosofía. Isaac Newton en su libro Los Principia, Principios matemáticos de la filosofía natural. Como otros estudiantes universitarios de la época, Newton recibió clases basadas en la filosofía aristotélica. Pero Newton se sintió atraído por la obra de pensadores del siglo XVII como René Descartes, que concebía la realidad como una compleja máquina compuesta de partículas en movimiento. Su interés por la filosofía moderna se tradujo en un bajo rendimiento académico, pero también llevó a Newton a realizar una serie de apuntes llamados Questiones quaedam philosophicae, ciertas cuestiones filosóficas. Estas preguntas conformaron una nueva concepción de la naturaleza que sirvió de marco a la revolución científica. En 1665,
Un año más tarde, Newton obtuvo su licenciatura. Fue el mismo año de la peste bubónica, que cerró la universidad y le obligó a volver a casa durante 2 años. Durante este tiempo, Newton ayudó a sentar las bases del cálculo moderno. En 1667, Newton recibió una beca en el Trinity College y comenzó su carrera formal como investigador. En la filosofía experimental, las proposiciones obtenidas de los fenómenos por inducción deben considerarse exactas o muy cercanas a la verdad, a pesar de cualquier hipótesis contraria, hasta que otros fenómenos hagan que tales proposiciones sean más exactas o suscepto. Beneficios de excepciones. Isaac Newton en su libro Los Principia, Principios matemáticos de la filosofía natural. En los años siguientes, Newton se hizo más conocido por sus teorías sobre la gravedad y el movimiento, así como por su trabajo en el campo de la óptica. La innovación más importante de Newton en el campo de la óptica fue la invención del telescopio. En 1668 diseñó y construyó un telescopio reflector para avanzar en su teoría de la luz y el color. En 1671 fue nombrado miembro de la Royal Society. En 1678, tras varios ataques a su teoría de la óptica y la muerte de su madre, Newton sufrió una crisis nerviosa y se retiró de la vida pública durante 6 años. Durante este tiempo de aislamiento, siguió desarrollando su teoría de la óptica y comenzó a elaborar una teoría de la fuerza. Estas se incluyeron más tarde y en Principia, su publicación más famosa, que incluía sus teorías del movimiento y la gravedad. Tras su publicación en 1687, Newton alcanzó fama internacional. Un dato curioso. Newton tenía fama de ser combativo con otros académicos. Tuvo un largo enfrentamiento con Robert Hooke, que pensaba que Newton había copiado parte de su trabajo. Esto fue desmentido más tarde. Newton también se peleó con el matemático alemán Gottfried Leibniz, por quien había sido el primero en descubrir el cálculo. Aunque una investigación de la época dio la razón a Newton, más tarde se determinaron que ambos matemáticos hicieron contribuciones igualmente significativas por su cuenta. Las cualidades de los cuerpos, que no permiten ni intensión ni remisión de grados, y que se encuentra que pertenecen a cuerpos llenos al alcance de nuestros experimentos, deben ser consideradas como las cualidades universales de todos los cuerpos cualquiera. Isaac Newton en su libro Los Principia, Principios matemáticos de la filosofía natural.